El verdadero talento es cuando en cada acto realizado existe una cuota de amor y compromiso. JG Producciones presenta el programa dedicado a plasmar lo mejor de nuestras regiones. Aquí comienza Talentos Regionales. El siguiente programa con el auspicio de... Regresa Talentos Regionales. Señoras y señores, bienvenidos a la expresión artística de la gente de nuestra región cafetera, recorriendo municipio a municipio, buscando en ellos el talento de la gente. Hoy tengo un invitado muy especial esta semana porque está ocurriendo algo muy importante. 50 años que no pasan así, porque sí, en la vida de una empresa, en la vida de una institución, en la vida de una persona. 50 años es algo maravilloso. Los que ya hemos pasado por ahí, pues lo podemos decir. Los que no han pasado por ahí, más adelante tendrán esa sorpresa. Nuestro invitado es un lord de la medicina, un lord del talento. Humanamente es un señor y es un ser humano grandísimo. Vamos a ver estos primeros mensajes comerciales y ya regresamos con el desarrollo de nuestro programa Talentos Regionales, hoy desde la hermosa ciudad de Pereira. En momentos regresa Talentos Regionales. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. La Domitic. Brilla más que un crédito, un cupo para ti. ¿Y qué tal si en vez de levantarte a trabajar te levantas en tu yate en las Islas Malvinas? O mejor, en vez de coger el bus, sales en tu deportivo por las calles de Mónaco. Hazlo realidad. Juega este viernes Lotería de Risaralda con un mayor de 2.000 millones y más de 6.000 millones en premios. Valor del billete 9.000 pesos. Lotería de Risaralda. Juéguele legal a la salud. Denuncie la venta de ripas, chance y lotería clandestina. Parador Don Julio, Parador Don Julio. Bienvenidos a un lugar con ambiente natural, comida y amor. Parador Don Julio, la tradición. El mejor café y chorizo Santa Rosano. Una sonrisa recibirás, un bello guadual te acompañará, un lindo recuerdo en familia. Parador Don Julio, Parador, Parador Don Julio, tradición al natural. Nos encontramos acá en una finca tradicional cafetera del Valle del Cauca, arriba de la parte norte de Tuluá, y estamos con un trabajador de café mostrándoles desde dónde inicia nuestro gran proyecto de licores artesanales a base de café, donde comienza toda la historia de un proceso cultural que hemos venido desarrollando con base en nuestros campesinos. Acá está Jorge, que es uno de los trabajadores, desarrollando lo que siempre sabe hacer. Queremos mostrarles todo el proceso para que tengan una visión muy clara de qué es lo que hacemos. Hecho 100% en el Valle del Cauca. Licores San Nicolás es algo muy importante porque impacta a las familias del Valle, en especial las familias campesinas, porque nosotros estamos en este momento apoyando e impactando a 50 familias que viven de nuestro producto, o le hacemos un aporte especial porque ellos nos ayudan a comercializar el producto en toda la región.
Nos encontramos en el municipio Padre del Quindío, en Salento. Y qué mejor que las oficinas de Andina Quindío. Estamos con Edison Espinosa, su gerente. Edison, ¿por qué hay que venir al Quindío? Por su tierra, su calidad, su gastronomía, sus paisajes, su cultura y además todos los atractivos turísticos que tiene este bello municipio. ¿Qué podemos encontrar con Andina Quindío? Podemos encontrar el famoso Valle del Cocora, podemos encontrar Parque Nacional de los Nevados, podemos ir a uno de los sitios más lindos en patrimonios, que es la parte del volcán El Machín, podemos encontrar la arquitectura y podemos encontrar la ruta del café, que hace parte del paisaje cultural cafetero. Ya saben, vengan al Quindío, vengan a Salento, que es la cuna del árbol nacional de Colombia. Invita a Andina Quindío y JG Producciones. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos, que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca. Estamos presentando Talentos Regionales. Regresamos a la expresión artística de la gente de nuestra región cafetera. Zacarías Mosquera, nada más y nadie menos que esta persona tan maravillosa de nuestra vida cotidiana en el departamento de Risaralda. Logros, trabajo, idoneidad, profesionalismo. Mejor dicho, mi doctor Zacarías, hablar de usted en estos momentos, yo creo que a uno hasta le da pena preguntarle tanta cosa. ¿Por qué? Porque para mí usted es un científico, un hombre que ha hecho muchas cosas interesantes. Zacarías, muy buenas tardes, bienvenido a Talentos Regionales y venimos a hablar de su institución, de Omeris, en sus 50 años. Jaime, muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso para usted y sus televidentes. En verdad me la pone muy alta. No pienso ni mucho menos que sea un lord, tampoco un científico. Yo soy un hombre de la medicina, así apasionado por lo que hago. Gracias a Dios nos permitió trabajar en lo que nos gusta. Y desde ese punto de vista estamos vinculados al sector de la salud en Risaralda desde hace 30 años. Venimos trabajando con los hospitales públicos, inicialmente en áreas asistenciales, y hace unos 20 años dedicado al área administrativa de diversas instituciones hospitalarias, y en este momento, como usted lo ha dicho, la empresa social del Estado, Hospital Mental Universitario de Risaralda. Omeris. Bueno. Omeris. Pero yo sí quiero hacer un pequeño, digámoslo así, alto sobre su vida. ¿Usted dónde nació? ¿De dónde es? ¿Casado, soltero, viudo, separado? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, contar todos esos detallitos rápidamente, doctor. Claro que sí, yo nací en Buenaventura, sin embargo, muy niño me llevaron a vivir al Chocó, de donde es mi familia paterna. Sí. Mi abuelo, también llamado Zacarías, por lo cual mi papá, para demostrar todo su amor, me puso la cruz. Me siento muy orgulloso del nombre de mi abuelo. Era un hombre también, un servidor público, fue personero, fue alcalde del pueblito llamado Tadó, en el Chocó, limítrofe con Pueblo Rico. Y mi papá siguió sus pasos también. Mi papá fue un hombre público con varios cargos en las administraciones, incursionó en la política chocuana, fue presidente del directorio departamental conservador, fue diputado en el Chocó, y en la época en que no se permitía que los segundos fue suplente a la Cámara de Representantes, no asistió, y terminó siendo el jefe de la Regional de Seguridad del Trabajo y Seguridad Social en el Chocó. En ese puesto se pensionó y falleció hace aproximadamente 30 años. Yo vengo de esa familia, una familia de servidores públicos.
Mi mamá, una maestra de 42 años de servicios a la nación, 20 de los cuales los prestó en Risaralda, en la escuela Hans Dreus Arango. Nos vinculamos al departamento cuando tenía la edad de 12 años. Yo llegué aquí, cursé mi bachillerato en el Colegio Nacional de Ogracias Cardona y luego tuve el privilegio de hacer parte de la primera promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos graduamos en el año 84, y luego nos vinculamos, repito, al sector de la salud en el departamento, iniciando actividades como médico rural en el municipio de Mistrató, un municipio al que quiero y recuerdo con mucho cariño y al que le debo mucho. Fui diputado del departamento en el periodo 86-88. Para esa época, tanto ser concejal como diputado, los periodos eran de 2 años solamente. A tiempos buenos aquellos, ¿no? Inolvidables. También fui presidente del Consejo de Mistrató por aquella época, luego de que terminé mi servicio social obligatorio como médico rural, y posteriormente ya en la ciudad de Pereira vinculado a diferentes instituciones de salud, entre otros al Hospital San Jorge. Fui gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, director operativo de salud pública del departamento, director del Banco de Sangre del Hospital San Jorge, coordinador de algunos servicios asistenciales de dicho hospital, gerente del Hospital Mental hace 10 años. Y que es caballero, repite, aquí estamos otra vez. ¿Hace cuánto volvió a Omeris? Hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, ¿cómo la vieron? Yo creo que una hojita de vida muy simpática, tiene de todo un poquito, como en botica, al estilo de Zacarías Mosquera. Muy bien, vamos a hablar de Omeris, donde ya estamos en estos momentos, hace 2 años. Cuéntenos de esta institución, aquí por qué es tan bueno estar los que necesitan estar. Cuénteme qué tenemos en Omeris. Omeris, ¿qué representa para nuestro departamento y para nuestra región? Muy importante su pregunta. Omeris surge hace 50 años, en el año 68. En este mismo sitio, en este lugar había una escuela. Y luego esa escuela se convirtió en un albergue para lo que hoy llamamos el habitante de calle. Posteriormente se atendieron pacientes enfermos de tuberculosis, en los famosos tísicos de aquella época. Y ya en el año 68... Perdón, doctor Zacarías, y que lo veían pues como una cosa de muerte. Totalmente. Recordemos que para la época Pereira llegaba la ciudad como tal, el casco urbano, hasta los predios donde está hoy el batallón San Mateo. De ahí hacia acá era monte. ¿Sí? Es decir, porque en aquella época los pacientes, los enfermos mentales, que llamaban locos, y que término peyorativo que estamos combatiendo y que todavía se utiliza, pero eran los famosos manicomios. Existían los hospitales manicomios donde estas personas que tenían enfermedades mentales se llevaban lejos de las poblaciones porque inquietaban a la sociedad, a las familias, y el tratamiento que se les daba pues no era el más humano, el más apropiado posible, por cuanto la medicina no había evolucionado, no habían surgido los medicamentos que hoy sustituyen a la camisa de fuerza de aquella época de tela. Las que vemos en las películas de Hollywood. Exactamente. Hoy llamamos a los medicamentos la camisa de fuerza química. Ya son nuestros pacientes quienes reciben medicamentos ya con una evolución de muchos años y mucho más efectivos, más eficaces para tratar las enfermedades mentales, y junto a los medicamentos las terapias en psicología, en psiquiatría y demás, el acompañamiento de trabajo social, de terapia ocupacional, de medicina, enfermería, etcétera, porque el manejo del paciente psiquiátrico ya debe serlo un manejo de profesionales de diferentes áreas, es un manejo integral, multidisciplinario. Esa es la evolución de este hospital, que desde hace 50 años viene prestándole ingentes servicios en salud mental a la población,
mejorando día tras día su capacidad en prestación de servicios y estamos empeñados en continuar humanizando la prestación del servicio para la comunidad, en continuar creciendo para el bien de los risaraldenses y de la región. Muy bien, ya pues. ¿Dónde se empieza como a mirar que el hospital ya no debe ser esa escuelita ya de locos que tenían allá metido? ¿Dónde empieza la transformación de Omeris? Muy interesante su pregunta. Hay que decir que el creador, el fundador de Omeris, un médico de apellido Klinger, era psiquiatra, pero de los pocos psiquiatras de la época del 68. Por allá en el año 74 viene un psiquiatra, un médico, digamos con un criterio humanitario y casi que coloca la primera piedra en materia de servicios modernos de salud mental, el doctor Álvarez, Gustavo Álvarez, un médico egregio de la reconocido en la región, octogenario ya, vivo, nos ha acompañado en los últimos años aquí al servicio de la institución, quien para ese año, el año 74, empieza a introducir, primero mejorar las condiciones locativas, las áreas físicas en donde se alojaban los pacientes que antes tenían unas condiciones deplorables. Él empieza a traer agua potable, que no la había por esa época, empieza a construir mejores habitaciones, mejor dotación, y empieza a visibilizar al ser humano que hay detrás del enfermo mental, porque siempre la enfermedad mental ha eclipsado para la sociedad a un ser humano, que es el que queremos hoy anteponer. Primero el ser humano, ver al ser humano más que la enfermedad, porque son personas con un marco de dignidad y de derechos que hay que respetarles y que sufren una enfermedad mental como otra persona puede sufrir una enfermedad orgánica, un problema hepático, renal, pulmonar. En este caso es un problema de salud mental, pero que si se atiende bien, desde luego las personas pueden ser útiles a la sociedad, a su familia y ser funcionales, digamos, en su entorno. Por allá en los 80 viene otro psiquiatra que también coadyuva, digamos que la institución empieza a albergar ya a los psiquiatras como los líderes de la prestación de servicios de salud a la institución, y es el doctor Marulanda, quien libera a los pacientes de las cadenas con las que se ataban antes. Hay que decir... ¿Nacianceno Marulanda? No, el doctor Nacianceno no. Este doctor Marulanda es, tengo un lapsus, pero no es el doctor Nacianceno. Correcto. Es un psiquiatra. El doctor Marulanda, cuando llegó al hospital, encontró que los pacientes estaban encerrados, algunos atados con grilletes, como se acostumbraba en la época, no era aquí. Ocurría en Cibaté, ocurría en el Hospital Psiquiátrico del Valle. En todos los hospitales mentales, las condiciones en que, como se trataba a estos pacientes, eran inhumanas, pues, por no decir que infrahumanas, por cuanto no había otra forma de terapia más que tenerlos atados y el temor que generaban estos pacientes, porque eran agresivos muchos de ellos, y digamos la forma de reducirlos en aquellos momentos era teniéndolos atados. El doctor Marulanda introduce y viene a innovar el manejo de los pacientes. No, libérelos, quíteles cadenas y suéltelos, déjelos deambular tranquilos, que son seres humanos que quizás se vuelven más agresivos porque están atados como animales y hay que soltarlos. Para aquella época nosotros rotábamos, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la primera promoción, rotábamos por este hospital, nos tocó rotar y fuimos testigos de excepción de esa medida que tomó el doctor Marulanda, quien en su momento nos permitió, nos trajo como profesor a observar en nuestra pasantía por aquí, y vimos cómo, con mucho temor, porque no podemos negar que el hospital por aquella época se veía un poco tétrico y nos asustaba pues ver estos pacientes sueltos deambulando por el hospital. Pero esa medida del doctor Marulanda fue fundamental, fue
providencial para recuperar al ser humano que estaba, repito, eclipsado por la enfermedad mental. A partir de allí, de los 80, se introduce una serie de psiquiatras. Digamos que los psiquiatras aparecen en la Facultad de Medicina. Varios de ellos fueron decanos de la Facultad de Medicina, y hubo 3 psiquiatras decanos de la facultad. De hecho, yo tuve el privilegio de estudiar psiquiatría de manera intensiva los primeros 5 semestres de la carrera, porque pues digamos cada especialidad se inclina un poco en estos campos de la academia, y en este caso fue a la psiquiatría porque los decanos eran psiquiatras. Entonces vienen varios psiquiatras que empiezan a modernizar la prestación de servicios de salud mental, y se aclimata en el hospital ya el sentido de la humanización. Empiezan a surgir los nuevos medicamentos, las nuevas terapias, se incorporan los psicólogos que antes no había, y empieza una dinámica diferente. Posteriormente llegan las trabajadoras sociales, luego el cuerpo de enfermería, algunos médicos generales que se capacitaron en el manejo de pacientes con trastornos mentales, de tal suerte que se fue haciendo cada día más multidisciplinaria e integral la atención de los pacientes, y la evolución hasta nuestros días, que nos permite mostrarle con mucha satisfacción un hospital diferente a la población risaraldense y comarcana en general. Doctor Zacarías, ¿cuál es la diferencia? Porque para que los televidentes tengan un poquitico más el concepto más claro, ¿cuál es la diferencia del psicólogo al psiquiatra? Son 2 formaciones muy diferentes. Hay que decir que para ser psiquiatra primero hay que ser médico general. Es una condición sine qua non. La psiquiatría es una especialidad de la medicina. La psicología no. La psicología tiene, digamos que, un abordaje inicial en el pregrado al título de psicólogo raso. Hay psicólogos de carácter social que intervienen en las comunidades, y hay psicólogos clínicos que hacen la terapia clínica con pacientes de manera individual, y es una carrera de 5 años. En el caso del psiquiatra es una especialidad, repito, después de estudiar medicina, que le permite al psiquiatra profundizar en los desórdenes mentales, que con una, digamos, intensidad mucho mayor al de la psiquiatría, al de la psicología, y que estudia los trastornos mentales, que en alguna época se clasificaban, por ejemplo, en las llamadas psicosis, que son los trastornos del pensamiento. Hay que decir que el pensamiento tiene un origen, un curso, una forma. Los trastornos del pensamiento pueden tener que ver con su origen, con el curso, con su forma, y esto es estudiado muy en detalle por los psiquiatras en lo que llamamos las esquizofrenias. Entonces, las esquizofrenias, que son esos trastornos del pensamiento que cursan con delirios, con alucinaciones, deben ser tratados por el psiquiatra, quien además, por ser médico, tiene la connotación especial de prescribir medicamentos, que ya los había estudiado cuando vio farmacología en el estudio de la carrera de medicina, y junto a los trastornos del pensamiento vienen otros trastornos que antes se llamaban de personalidad, las neurosis y demás, que tienen una clasificación ya de tipo médico diagnóstico, que ya no se llaman como se hacía antes, en una clasificación internacional llamada CIE-10, mientras que el psicólogo tiene un abordaje. Ellos tienen diferentes formas de abordar, digamos, hay los conductistas, hay diferentes formas de hacer el abordaje al paciente que tiene un problema que amerite el acompañamiento, la guía de un psicólogo, cuando hay algún tipo de trastorno en las relaciones interpersonales, de conflictos, etcétera, etcétera, o del individuo, y donde el psicólogo interviene también oportunamente, desde luego siendo muy importante su intervención, pero diferente a la intervención del psiquiatra. Muy bien.
O sea, palabra más, palabra menos. Por eso es que las empresas tienen a mano el psicólogo para su ingreso a la empresa. Él es el que evalúa muy generalmente a ver que no nos va a echar candela aquí, XY, o que no se note que es muy agresivo o muy desesperadito. Si no esté pues clínicamente enfermo, ¿no? Es como, ese es el que tienen en una empresa normal, el psicólogo. O sea, uno de los aspectos de la psicología que se atiende en la psicología. Bueno, y ya en Omeris, en el caso de Omeris, ya sí son psiquiatras, médico general, el caso suyo, y con especialización en psiquiatría. A ver, en Omeris tenemos psicólogos. Sí, claro. Pero tienen especialidad clínica. Recordemos que el psicólogo social es el psicólogo que trabaja con comunidades, que trabaja en el entorno, que trabaja con el fenómeno social, con la familia, con la dinámica de la sociedad y con, digamos, los desajustes que se pueden presentar a ese nivel. El psicólogo clínico atiende más la patología mental que le corresponde y le compete en psicología, en las cuales hay pues, diferentes trastornos, y cuando el psicólogo considera pertinente, remite al psiquiatra aquellas patologías que no son de su competencia. Repito, las esquizofrenias, por ejemplo. Si un psicólogo detecta a un paciente que tiene un problema de esquizofrenia, debe remitirlo al psiquiatra. Ya el psiquiatra interviene, repito, hace un diagnóstico. Las esquizofrenias tienen diferentes formas de presentación, diferentes apellidos, por decirlo así, y es el psiquiatra quien hace el diagnóstico preciso y el tratamiento correspondiente para ese diagnóstico. Y en otro tipo de intervenciones, no solamente de esquizofrenia, los estados agudos, por ejemplo, en materia de los ingresos al servicio de urgencias de nuestro hospital, los atiende un psiquiatra. Él es quien enfrenta el estado agudo del paciente que presenta un trastorno mental y que llega a este servicio. Cuando se requiere, cuando se compensa el paciente y se requiere la intervención de psicología, ya sea durante la internación del paciente y o de su familia, porque a veces hay que intervenir a la familia, o cuando el paciente es remitido a la consulta externa, el psiquiatra también lo puede remitir para manejo y apoyo psicológico. Le aclaro, yo no tengo especialidad en psiquiatría. Mi especialidad es en administración y en prevención de emergencias y desastres. Bueno, hablemos un poco del equipo de trabajo. ¿Qué gente nos acompaña en Omeris? Vamos a contarle a los televidentes de nuestra región cafetera por qué es tan importante esta institución. Bueno, dentro de la capacidad instalada que tiene Omeris, que son 80 camas habilitadas en total, 80 pasajeros. 80 pasajeros, pero eventualmente tenemos 95 pasajeros, porque en urgencias tenemos 22 camas. 11 para hombres, 11 para mujeres, pero sobre todo los fines de semana hay momentos en que la demanda es abrumadora y tenemos que abrir unas camillas adicionales. Así que en lugar de tener 22, llegamos a tener 35, 37 pacientes. A ver, doctor Zacarías, yo sí le quiero interrumpir ahí porque me llama la atención fin de semana. ¿Qué pasa en la ciudad que se incrementa el fin de semana la llegada de Omeris? Hemos notado que, digamos que el aporte a esa demanda tumultuosa lo hacen particularmente en los consumidores de psicoactivos. Es decir, notamos que, y por eso se correlaciona mucho con el fin de semana. Entonces hay mucha consulta de consumidores de psicoactivos, pero también encontramos una proporción importante de pacientes que sufren trastorno afectivo bipolar. Entonces se descompensan y llegan a la institución con una descompensación al servicio de urgencias, donde deben ser atendidos por el psiquiatra y entrar al manejo correspondiente. Con esa capacidad instalada de las 95 camas, tenemos al lado de ellos 9 psiquiatras, 6 psicólogos, 4 médicos generales, 3 terapeutas ocupacionales, tenemos también 3 trabajadoras sociales, 7 enfermeras
y ya con ese recurso humano, digamos que conformamos la capacidad instalada para lo asistencial. Entonces lo que hay en términos del equipo que usted me pregunta de trabajo es un equipo médico asistencial que conforma la planta institucional de servidores en una proporción, digamos, casi que 90-10 con el área administrativa. Zacarías Mosquera, nuestro invitado hoy a Talentos Regionales. Ustedes no se muevan de sus lugares, que nosotros ni de la pantalla, porque ya regresamos. Vámonos, mensajes comerciales y vámonos a la parte final de Omeris, 50 años. En momentos regresa Talentos Regionales. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. La Domitic. Brilla más que un crédito, un cupo para ti. ¿Y qué tal si en vez de levantarte a trabajar te levantas en tu yate en las Islas Malvinas? O mejor, en vez de coger el bus, sales en tu deportivo por las calles de Mónaco. Hazlo realidad. Juega este viernes Lotería de Risaralda con un mayor de 2.000 millones y más de 6.000 millones en premios. Valor del billete 9.000 pesos. Lotería de Risaralda. Juéguele legal a la salud. Denuncie la venta de ripas, chance y lotería clandestina. Parador Don Julio, Parador Don Julio. Bienvenidos a un lugar con ambiente natural, comida y amor. Parador Don Julio, la tradición. El mejor café y chorizo Santa Rosano. Una sonrisa recibirás, un bello guadual te acompañará, un lindo recuerdo en familia. Parador Don Julio, Parador, Parador Don Julio, tradición al natural. Nos encontramos acá en una finca tradicional cafetera del Valle del Cauca, arriba de la parte norte de Tuluá, y estamos con un trabajador de café mostrándoles desde dónde inicia nuestro gran proyecto de licores artesanales a base de café, donde comienza toda la historia de un proceso cultural que hemos venido desarrollando con base en nuestros campesinos. Acá está Jorge, que es uno de los trabajadores, desarrollando lo que siempre sabe hacer. Queremos mostrarles todo el proceso para que tengan una visión muy clara de qué es lo que hacemos. Hecho 100% en el Valle del Cauca. Licores San Nicolás es algo muy importante porque impacta a las familias del Valle, en especial las familias campesinas, porque nosotros estamos en este momento apoyando e impactando a 50 familias que viven de nuestro producto, o le hacemos un aporte especial porque ellos nos ayudan a comercializar el producto en toda la región. Nos encontramos en el municipio Padre del Quindío, en Salento, y qué mejor que las oficinas de Andina Quindío. Estamos con Edison Espinosa, su gerente. Edison, ¿por qué hay que venir al Quindío? Por su tierra, su calidad, su gastronomía, sus paisajes, su cultura y además todos los atractivos turísticos que tiene este bello municipio. ¿Qué podemos encontrar con Andina Quindío? Podemos encontrar el famoso Valle del Cocora, podemos encontrar Parque Nacional de los Nevados, podemos ir a uno de los sitios más lindos en patrimonios, que es la parte del volcán El Machín. Podemos encontrar la arquitectura,
Y podemos encontrar la Ruta del Café, que hace parte del paisaje cultural cafetero. Ya saben, vengan al Quindío, vengan a Salento, que es la cuna del árbol nacional de Colombia. Invita Andina Quindío y JG Producciones. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos, que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca. Estamos presentando Talentos Regionales. Regresamos a la expresión artística de la gente de nuestra región cafetera, originando desde la hermosa ciudad de Pereira, aquí desde Lomeris, muy cerca al Aeropuerto Internacional Matecaña. Por eso durante el transcurso de nuestro programa hemos estado escuchando las aeronaves que sobrevuelan Lomeris y que se nos llevan los sueños, doctor Zacarías. Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí porque de verdad estamos haciendo un programa hoy especial, estos 50 años de Lomeris, de una institución valedera para el departamento de Risaralda, para nuestra ciudad de Pereira. Normalmente hacemos unas preguntas capciosas en la parte final, doctor Zacarías, pero no es el caso hoy, porque pues aquí no estamos hablando ni con un artista, ni cantante, ni esos que tienen pecaditos, no, estamos hablando de una institución muy linda. ¿Qué tiene que ver las ganancias de las loterías y la salud con Lomeris? ¿Qué recibimos de ahí? Porque le cuento que los gerentes que ha tenido la lotería, pues dicen que hemos transferido tantos millones de salud. Bueno, ¿eso cómo es que funciona, doctor Zacarías? Eso es cierto, hay una política nacional, ya es una política de Estado por la cual las rentas de las loterías se ceden, en este caso a la salud. Es una bolsa que ya maneja el departamento, esos dineros se las transfieren a la Secretaría Departamental de Salud y dentro del plan de desarrollo institucional y de los programas que tiene la Secretaría le va asignando a la salud dependiendo, digamos, donde se focalice la necesidad puntual del recurso, ya sea en el hospital o en salud pública, y de hecho a nosotros nos toca, dependiendo del tipo de contratación, a veces el plan de intervenciones colectivas, que si bien vienen recursos de la nación, el señor gobernador puede apropiar unos dineros para acompañar este tipo de programas. Y a veces apalancando, como le cuento, el tema del San Jorge, que muchas veces se ve en aprietos para poder cumplir su misión. Y repito, esos dineros ya los maneja la Secretaría Departamental de Salud. Lomeris recibe, bueno, sus donacioncitas, sí, digámoslo así. Un poquito, de vez en cuando. Sí le toca. Sí, una migajita, como dicen aquí. Ah, bueno, lo más importante. Muy bien. Vamos a ser muy explícitos ya en la parte final. Yo quiero que usted le reconfirme, le reevalúe a los televidentes nuestro portafolio. Es muy importante que sepan que Lomeris no es, primero, cualquier hospital. Segundo, está el servicio de cualquier ciudadano de la región, ¿es correcto? Por supuesto. Exacto. Y que llegue pues a través de su EPS. Y pregunta, ¿y si no tienen EPS, cómo llegan? ¿Pueden venir aquí también? Bueno, muy importante su pregunta o sus preguntas. Tienen varias temas allí en la pregunta. La primera, el portafolio de servicios. Lomeris es un hospital de segundo nivel. En este caso estamos hablando de la complejidad. Los hospitales de primer nivel son aquellos que están en los pueblos, en los diferentes pueblos, incluida la S Salud Pereira, que es de primer nivel, y la mediana complejidad, que está compuesta por el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, el Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, y por Lomeris en salud mental.
Este es el hospital único público de referencia en materia de salud mental. Es decir, los pacientes que requieran un tratamiento ya especializado por sus trastornos mentales deben ser remitidos a través de una ruta integral de atención en salud desde los territorios, desde las comunidades y desde luego pasando primero por un médico. Deben ir al médico general en las diferentes instituciones desde donde son remitidos o al psicólogo, ya sea para la consulta externa nuestra y o al servicio de urgencias o internación de nuestro hospital. Ya dentro de esa ruta y luego de llegar aquí, ¿qué les ofrecemos? Nosotros tenemos consulta de psiquiatría, tanto a nivel de consulta externa como en el servicio de urgencias y o en el servicio de internación u hospitalización. El acompañamiento del psiquiatra en servicios de urgencia y hospitalización. Tenemos consulta de psicología y tenemos también atenciones en algunas actividades a las familias por trabajadoras sociales y ya los pacientes por terapia ocupacional. Tenemos el acompañamiento de un cuerpo médico, de médicos generales, que también apoyan y fortalecen los manejos en psiquiatría y también el personal de enfermería. Ya dentro de nuestro hospital, dependiendo de cuál sea la puerta de entrada, si es urgencias o consulta externa, pues se le da el manejo integral del que ya venimos hablando a nuestros pacientes. ¿Cómo llegan? Deben llegar, repito, remitidos por una ruta que se inicia allá en el territorio. El paciente que en un momento dado manifiesta un trastorno mental en su conducta y que la familia lo lleva al médico, por decir algo, si está en Villa Santana lo lleva al hospital de Kennedy, por dar un ejemplo. Allí lo valora un médico y el médico determina si este paciente tiene una patología orgánica, porque hay que recordar que hay patologías de carácter orgánico que tienen manifestaciones mentales, pero que no hay un trastorno mental de base, sino que el trastorno es secundario a la patología orgánica. En estos casos, esos pacientes deben ser atendidos in situ, allá en el hospital local y o en el San Jorge para aquellos, por ejemplo, el coma hepático, los problemas renales, cuando ya se incrementan ciertas sustancias tóxicas en el organismo, como la urea, desechos y demás, que pueden generar un trastorno mental. Y otras enfermedades, el consumo, por ejemplo, de psicoactivos, la gente que consume hongos, LSD, cualquier droga, ese es un fenómeno orgánico que debe ser manejado en un hospital donde hay patologías orgánicas. Si posterior a ese manejo aflora una enfermedad mental, se instala como tal o ya la tenía el paciente, estos son tributarios, son pacientes que deben llegar al hospital mental. A través de esa ruta, ¿quién lo remite? El médico o el psicólogo para efectos de temas de psicología. Hay algunas instituciones que también tienen médicos y que pueden desde allá, el ICBF y algunos otros, remitirnos los pacientes, pero idealmente deben seguir esa ruta. Debemos terminar con la costumbre de que un señor se desnuda en la Plaza de Bolívar o en el Parque de la Libertad y la policía le echa mano y corren en un carro a traerlo al hospital mental. Esa no es la ruta. Si el señor se enfermó allá, el señor debe ir a una institución de salud, porque probablemente el señor tiene un problema orgánico. Hay problemas mentales que vienen de la baja irrigación en materia sanguínea al cerebro. Entonces, son trastornos cerebrales orgánicos por problemas de irrigación al cerebro. Esos trastornos se deben tratar, por ejemplo, en el Hospital San Jorge, pero deben tener una valoración médica previa. Cuando son remitidos, la remisión, este paciente debe tener una autorización por parte de la EPS. La EPS autoriza la internación o la consulta de ese paciente en Omeris. Con esa autorización, Omeris ya presta el servicio. Si no tiene una EPS, hay que decir que en Colombia, pues es lo que dice el gobierno, existe ya la cobertura universal en materia de el régimen subsidiado
que cubre a los pobres sin capacidad de pago de los niveles 1 y 2 o estratos 1 y 2. Esta población se supone que está toda cubierta, pero en verdad en Risaralda hay un porcentaje que es como el 0,6% de personas no cubiertas, los llamados vinculados, y algunas personas que hacen transhumancia, el hombre de la calle que no tiene EPS. Hay un grupo de indígenas que han sufrido desplazamiento y es bastante considerable, que no están cubiertos. Esas personas que no han sido, que quizá estén identificadas, entonces tienen el CISBEN, pero no han sido cubiertas por el subsidio, a ellas las pagan las alcaldías o en el caso nuestro, quien paga esas consultas, esas atenciones, es la Secretaría Departamental de Salud, para los pacientes que llegan con esas características a Omeris, o ser vinculados, o ser personas en condiciones de desamparo, que no tienen cobertura, deben ser sus servicios cancelados por la Secretaría Departamental de Salud. Bueno, perfecto. Entonces, doctor Zacarías, resulta y acontece que ya una última preguntita, porque el tiempo, usted sabe que esto en televisión es una cosa horrible. Entonces, ¿cómo le parece que un colega por allá, periodista irresponsable, es que Omeris dejaron salir una muchachita y fue y se tiró al viaducto? ¿Usted qué dice a eso, doctor? Pues me ha sorprendido la ignorancia de este personaje, ¿no? Porque es un hombre muy ignorante. Ahora, porque no va a salir que yo salga aquí de Omeris y usted ya vea los titulares mañana. El señor periodista Grisales está en el viaducto. Sí, mire, se dio el caso de una niña, que eso no hay por qué ocultarlo. Fue atendida varias veces en Omeris, bien atendida, tanto así que yo tengo en mi haber y la tengo guardada en la gerencia, una carta en la que su única pariente, la acudiente con quien vivía, su abuela, le agradece los servicios al hospital mental. Yo tengo esa carta manuscrita, puño y letra de la abuela de esta paciente. Infortunadamente la paciente sale de Omeris y toma la vía en la calle y se va al viaducto y se lanza del viaducto. De esto no se puede culpar, como han pretendido, al hospital, ni al médico tratante, y mucho menos al gerente. Usted y yo estamos aquí hablando y los médicos están atendiendo allá, aplicando lo que mejor saben hacer, sus conocimientos, su experiencia a un paciente, en lo que yo no puedo siquiera intervenir, porque es el criterio de esos médicos el que determina cómo se debe atender un paciente y le da el enfoque terapéutico debido. Decir que los suicidios se están aumentando en Risaralda por culpa del gerente del hospital mental es como culpar al IDEAM porque haya tormentas y haya invierno. Es una ignorancia supina de este señor. Mire, los pacientes, los suicidas, porque el suicidio, hay que decirlo, es un tema muy complejo. Albert Camus decía que el suicidio es quizá el asunto filosófico más serio, porque detrás del suicidio hay un fondo filosófico. El suicidio tiene anclajes en la historia milenaria del hombre, es casi que connatural al ser humano y depende de las culturas y demás, pero para no irnos en estos temas, a tratarlos de manera diferente, concretamente, los pacientes suicidas elaboran un plan. Cuando ya ellos elaboran ese plan, es muy difícil echarlos hacia atrás, y el paciente puede elaborar el plan en cualquier sitio o ambiente donde se encuentre. Tanto así que en Suecia, uno de los países más desarrollados del mundo, el 11% de los pacientes psiquiátricos internados en hospitales psiquiátricos se suicidan dentro del hospital. No, ellos no salen a un viaducto, ni se van a colgar a las casas, se cuelgan dentro del hospital, porque ya tienen un plan elaborado y al lado del psiquiatra, al pie del psicólogo, al pie de se suicidan. En Suecia, 11%, que tiene el mayor porcentaje de suicidios intrahospitalarios. En Estados Unidos es el 8%, en Inglaterra es el 9%, en Colombia no se ha medido, pero le puedo decir que
en el último año se han suicidado 12 personas en hospitales psiquiátricos en Colombia. Hay un estudio pues muy reciente que lo leí hace poco, y eso no es para alarmar ni asombrar, porque se inculpa injustamente al médico, que la dejó salir sabiendo que se iba a suicidar. El médico no sabía, él interrogó a la paciente le dijo y es claro que se encontraba en bien, que se encontraba en perfectas condiciones, y él la da de alta bajo un criterio médico, que es un criterio que hay que respetar, que tiene, digamos, un blindaje total, mucho más, se hizo mucho más patente con la ley 1438, porque antes se hablaba del criterio médico, pero eso como que sí, como que no. La ley 1438 es enfática en que el criterio médico hay que respetarlo. Esa ley es del 2007. Entonces el médico no, de mala fe, no da de alta a una paciente a sabiendas que se va a ir a lanzar o que se va a suicidar. Porque le pidió el favor. Y finalmente, nuestras instituciones, nuestros médicos, ejercemos digamos, los tratamientos, como decimos, son de medios, no de resultados. Es decir, el médico aquí en el Hospital San Jorge, en el Hospital de Quinchía, en el Hospital de Manizales, en el Hospital de Armenia, cuando trata a un paciente con patología orgánica y o psiquiátrica, se dice que los tratamientos son de medios, es decir, los médicos recurrimos a lo que tenemos a mano para mejorar las condiciones de salud de una persona que está enferma y o para salvar la vida cuando podemos, pero nosotros no tenemos las facultades para evitar que un paciente se muera por una patología orgánica, si se ha de morir por eso, en cuidados intensivos o en el servicio de urgencias, y o que en salud mental las personas no se suiciden. Recordemos que en el mundo, lastimosamente, en la Tierra, en el planeta Tierra, se están suicidando 900 millones de personas por año. Una persona cada 40 segundos se suicida en el mundo. Así que esto no es patrimonio de Omeris. Y para el Señor, si nos ve en su valioso programa, y que le agradezco tanto este espacio y que me permita dirigirme a la población risaraldense y comarcana, pues yo le digo que por favor que estudie un poco más, que lea y que se instruya más en este tipo de temas, y que con mucho gusto además lo recibimos en el hospital mental, como lo recibí hace un año. Le abrí las puertas del hospital cuando también de manera insidiosa, infamante, con una serie de calumnias, publicó en su medio de prensa unas noticias mentirosas, difamantes sobre el hospital, y le abrimos la puerta y le explicamos. Y luego él mismo publicó que estaba satisfecho con lo que había dicho el mental. Y un año después, no sabemos por qué ni con qué intenciones, el señor empieza a propalar una cantidad de infamias y de cosas que no puede probar ni demostrar porque son mentiras, y que infortunadamente, pues, o gracias a Dios diría yo más bien, tienen poca audiencia, y la gente que nos conoce sabe de nuestro proceder. Doctor Zacarías, maravilloso ese trato que le da usted a la explicación de toda esta problemática hacia Omeris. De antemano, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación a Talento Regional en el día de hoy. Felicitaciones nuevamente por esos 50 años a usted, a su equipo de trabajo, a los médicos, a las enfermeras, al equipo administrativo, en fin, a todas las personas que día a día tratan a los pereiranos, a los risaraldenses, a los de la comarca, con problemas que pues nadie es ajeno. Hoy son ellos, mañana puede ser un hijo nuestro, o así podemos ser hasta nosotros. Se enloqueció o se, pues, ¿cómo decimos? O se desajustó Jaime Grisales. Me puede ocurrir porque un desamor lo puede descuadrar a uno. Desde luego. ¿Cierto? Sí. Doctor Zacarías, ¿algo más para allá irnos?
No, agradecer mucho a este importante medio, usted Jaime, por darnos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo risaraldense. Para decirles que Omeris es un hospital de puertas abiertas, es suyo. Este hospital le pertenece a los usuarios de Omeris. Nos gusta cuando nos critican de manera positiva. Nosotros desde luego no somos perfectos, tenemos debilidades. Seguramente cometemos errores como buenos seres humanos que somos, pero nunca de mala fe. Siempre nuestro cuerpo médico está trabajando en función de los pacientes, defendiendo, salvando la vida y la salud mental. Nunca vayan a pensar que un médico nuestro va a proceder contrario a la ética y a la deontología médica, jamás. Si algo nos caracteriza es eso, nuestra buena fe y el humanismo que queremos introducir y que queremos seguir escalando, digamos, para bien de la comunidad en un servicio más humanizado. Tienen en Omeris una fortaleza que esperamos desde luego apoyen, que nos fortalezcan también cuando lo crean pertinente con una felicitación, porque a veces somos muy dados a la crítica, al comentario, a veces hasta el temerario, pero bueno, a mí me enseñaron también que cuando hay aciertos se puede felicitar. Aquí yo personalmente, y tengo que hacerlo, ¿por qué no?, felicito al cuerpo médico, de enfermería, de psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales y demás funcionarios del Omeris, porque vienen prestando un servicio ingente para la comunidad y son ese equipo que yo lidero, porque no es el hospital, no es Zacarías Mosquera, somos todo un equipo de trabajo en función de la población. Por eso le agradezco tanto, le reitero la gratitud en nombre de ese equipo de trabajo, al señor gobernador del departamento por su apoyo, a la Secretaría Departamental de Salud, para poder mantener viva y en crecimiento continuo esta entidad. Muy bien, a ustedes la cita la próxima semana con otro invitado súper especial a través de nuestra señal de Claro Televisión Regional y de nuestras plataformas de JG Producciones y canales comunitarios en todo el territorio colombiano. Estuvo con ustedes Jaime Grisales, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, y le dice hasta pronto y buena otra oportunidad. Mil y mil gracias.